Muy buenas noches a todos los que van llegando a esta emisión de La Voz del Obispo, que los obispos auxiliares de esta arquidiócesis pensaron en esta manera de comunicarnos de una forma más cercana, virtual, pero que además del tiempo de la pandemia nos ha servido mucho, pero igualmente es una facilidad para muchos que entremos aquí a comentar, a dialogar. Gracias, Fabiola, ya veo que estás por aquí. Muy buenas noches. Juana Luisa Ortiz, qué bien. Bienvenido, Cirila Belén, Era Vale, Ivonne Ruiz, y también Yolanda Márquez, Brive, Laura Reynosa Tapia y Marisa Rodríguez. Es un gusto recibirlas en esta ocasión que hablaremos sobre todo de el episcopado en sí mismo para que ustedes tengan estas ideas claras de la misión de un obispo. Guadalupe de Cuir, buenas noches. Edith Serna, Juana Carmen Domínguez, Siliana Carrillo. Se va juntando ya el grupito. Elena Estrada, bienvenida. También a Montserrat Domínguez, Sonia Jiménez, Verónica Rivera, Mónica Cosío, Armando Mérida, María Guadalupe Rivera Lorenzo, Víctor de los Pumas, buenas noches, Yolanda Márquez, Marilo González, Mari García, Alex Javi, Ricardo Velázquez, Sandra Orozco, Lupita, Dulce Poli, Enrique González desde Nayarit, qué bien, de mi tierra, gracias por participar. Roque Gómez de San Cristóbal Las Casas, Maite Lotter, María Marta Calvillo, Yoli Ávila, Elvia, Elsa, Diana, Marisa. ¿Cuántas se van juntando? ¿Cuántos están llegando? Todos bienvenidos en este primer momento de nuestro diálogo de esta noche. Me alegra mucho estar por aquí con todos ustedes. Pues esta noche vamos a comentar, como les decía, sobre la misión del obispo y también desde la perspectiva de esta experiencia a la que el Señor me ha llamado. Ya mañana cumpliré 24 años de episcopado, es decir, son ya años de experiencia de acumulada al estar frente a 3 diócesis, primero en la queridísima diócesis de Texcoco, en el Estado de México, en el oriente, después al norte del Valle de México, en Tlalnepantla, y finalmente ahora aquí en la Ciudad de México. Ha sido un gusto que nos reunamos para esta ocasión. Les agradezco a todos su presencia. Vamos pues a iniciar formalmente el diálogo, invocando la ayuda del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor nos envíe su Espíritu, que nos acompañe en este diálogo, porque Él es el que mueve nuestra mente, nuestro corazón sobre todo, y después nos impulsa a la acción. Así dice el Papa Francisco con frecuencia, que tenemos que conjugar mente, corazón y acción con las manos. Pues bien, invoquemos también a nuestra Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ella, nuestra querida Madre, le encomendamos también esta noche, porque ustedes saben que la fiesta de San Pedro y San Pablo, pues es una ocasión muy propicia para pedir por el Sumo Pontífice, en este caso por el Papa Francisco, por su misión y que está realizando con tanto anhelo de cumplir la voluntad del Señor. Que el Señor lo acompañe y que María sea su
la ternura y su misericordia, y especialmente también invocamos a San José en este año que el Papa ha declarado para que lo recordemos como el patrono de la Iglesia, el que custodió a Jesús en vida, que siga custodiando a quienes somos sus discípulos. Bien, pues muy buenas noches de nuevo a todos los que van llegando y vamos a arrancar con esta noche con este elemento de la misión de un obispo y de esta experiencia personal que he llevado a cabo. Mañana, martes 29 de junio, pues celebraremos la solemnidad de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, y ahorita estamos desde las primeras vísperas, y en esta fecha, que cumpliré 24 años de servir como obispo en la Santa Iglesia de Dios, de 1997 al 2012, llevé a cabo esta hermosa misión al frente de la diócesis de Texcoco. Del 2009 al 2012 fue cuando conduje, al 2018, del 2009 al 2018, conduje a la arquidiócesis de Tlalnepantla. Y del 2018 a la fecha, desde el 5 de febrero, tengo esta responsabilidad de conducir esta arquidiócesis primada de México. De manera que el próximo miércoles 30 de junio iniciaré el 25º año como obispo y por tanto entraré en un año de jubilar, como le llamamos en la iglesia, de júbilo, pero sobre todo de acción de gracias a Dios por lo que a través de mi persona, al cumplir esta misión, ha hecho en tanta gente bondadosa como ustedes que están aquí en esta ocasión. Entonces, va a ser una ocasión muy propicia para dar gracias a Dios Padre de lo realizado y pedir de nuevo que se renueve la asistencia del Espíritu Santo para ofrecer los beneficios de la encarnación y redención que realizó Jesucristo en favor de toda la humanidad. Él se tomó nuestra manera de ser humano en el seno de María para redimirlos. La finalidad fue no simplemente mostrarnos el ejemplo de un buen ser humano de relación con Dios, sino también para redimirnos a todos aquellos que lo vamos necesitando a lo largo de nuestra vida. En estas circunstancias, quiero iniciar la reflexión recordando un par de párrafos del discurso del Papa Francisco, muy recién electo, que nos dirigió a los obispos reunidos con él en Río de Janeiro en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada a finales de julio de 2013. El Papa acababa de ser elegido en marzo de ese año y llevaba unos cuantos meses. De hecho, fue su primer viaje transcontinental que realizó. Y compartir en diálogo con ustedes entonces estas reflexiones del sumo pontífice, el Papa Francisco. Él nos dijo en esa ocasión este primer párrafo que comparto con ustedes, tal cual, lo leo tal cual como nos lo dijo a nosotros. La Iglesia es institución, ciertamente es institución, pero cuando se erige en centro, se funcionaliza y poco a poco se transforma en una ONG. Entonces, la Iglesia pretende tener luz propia y deja de ser ese mysterium lunae, misterio de la luna, del que nos hablaban los santos padres. Se vuelve cada vez más autorreferencial y se debilita su necesidad de ser misionera. De institución se transforma en obra. Deja de ser esposa para terminar siendo administradora. De servidora se transforma en controladora. Y se necesita una iglesia esposa, madre
servidora, facilitadora de la fe y no controladora de la fe. Me parece que es de gran profundidad este párrafo que acabo de leer con ustedes que nos dijo. Y bueno, lo que decían los santos padres es, la iglesia tiene que ser como lo es la luna, refleja la luz del sol para iluminar a esta tierra. La iglesia no tiene que centrarse por eso en sí misma, para alimentarse a sí misma, para servir a sí misma, pensar solo como institución para tener estructuras, sí, las necesita, pero es para reflejar a quien es el verdadero sol, a Jesucristo. Entonces es servidora. Por eso el Papa ahí insiste en ese párrafo que acabamos de decir, que a veces de ser esposa termina siendo administradora. De ser servidora se transforma en controladora. Y no, debe ser madre, servidora, facilitadora de la fe. El obispo, por tanto, el obispo, nos dijo el Papa, debe recordar que su misión es cuidar, acompañar y conducir una determinada porción del pueblo de Dios para lograr ser luz de las naciones, sal para encontrar el sentido de la vida y levadura que fermente en la sociedad la presencia del reino de Dios entre nosotros. A partir del Concilio Vaticano II se generaron muchos cambios y han ido poco a poco incidiendo en hacer una iglesia más funcional, con mayores agentes de pastoral, con mayor gente comprometida. Pero nos queda mucho camino por andar de lo que el concilio dijo en su momento, que debemos ser levadura del reino de Dios en la sociedad. Es decir, ahí es donde los necesitamos a ustedes, porque el discípulo de Cristo tiene que ser también ese mysterium lune en la sociedad que refleje a Jesucristo en la vida, en la relación, en los anhelos y proyectos que necesita el ser humano para llegar a su plenitud. Es realmente este nuestro gran reto, nuestro gran desafío. Hemos crecido como institución, pero no suficientemente como levadura del reino, para que fermente a la sociedad con los valores que transmitió Jesucristo y que los vivió Él. Para cumplir esta enorme responsabilidad, entonces, necesita la Iglesia colaboradores y estructuras que faciliten y dinamicen dicho caminar. Pero es indispensable no quedarse en el cuidado de la institución en sí misma, sino de ponerla al servicio de la evangelización. Bien, si entendemos este punto, entendemos el segundo párrafo que les desea compartir. Literalmente lo voy a leer, que el Papa ahí nos dijo cómo debe de ser el obispo. Dice, quien conduce la pastoral, el obispo, es el obispo. El obispo debe conducir y ha de ser pastor cercano a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre, paciente y misericordioso. Hombre que ame la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Hombre que no tenga psicología de príncipes. Hombre que no sea ambicioso y capaz de estar velando sobre el rebaño que le ha sido confiado y cuidando todo aquello que lo mantiene unido. Vigilar sobre su pueblo con atención sobre los eventuales peligros que lo amenacen, pero sobre todo para cuidar la esperanza, que haya sol y luz en los corazones. Hombre capaz de sostener con amor y paciencia los pasos de Dios en su pueblo. Y el sitio del obispo para estar con su pueblo es triple:
o delante para indicar el camino, o en medio para mantenerlo unido y neutralizar los desbandes, o detrás para evitar que alguno se quede rezagado, pero también y fundamentalmente porque el rebaño mismo también tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Esa es la palabra del Papa y lo concluyó diciendo lo siguiente: tomemos en serio, nos dijo a los obispos, tomemos en serio nuestra vocación de servidores del santo pueblo fiel de Dios, porque en esto se ejercita y se muestra la autoridad, en la capacidad de servicio. Ahora, habiendo dicho esto, pues abro el diálogo para que ustedes hagan las preguntas que les parezca oportuno, conocer más esta espiritualidad y esta necesidad del el hombre, como lo describió el Papa, para ser pastor de una iglesia, de una diócesis, de una porción del pueblo de Dios. Vamos a ver, por aquí hay algunas preguntas. Patricia Hernández nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un obispo y un cardenal? Muy buena pregunta. Gracias, Patricia, por la pregunta. Y también hay otra que vamos a contestar enseguida. ¿Cuál es el mejor recuerdo que yo tengo como obispo? Primero, decirles esta diferencia fundamental. El episcopado es un grado del sacramento del orden, es sacramento. Entonces, a través de ese sacramento está primero el diaconado, después viene el presbiterado y luego el episcopado. El diaconado se instituyó por los primeros apóstoles para el servicio de la caridad y de la administración de lo que se pone en común. Entonces es una ayuda para el obispo y para la comunidad, el diaconado. El presbiterado es el colaborador indispensable del obispo. Es decir, el obispo no puede estar en todas partes. La porción siempre es muy grande. No da el tiempo. Y entonces necesita quien lo haga presente. Y para eso son los presbíteros, los sacerdotes, los que están en las parroquias. Pero tienen que trabajar en comunión con la cabeza, que es el obispo. Entonces, el episcopado es en el grado ya, dijéramos, pleno, la plenitud del sacramento del orden. En cambio, ser cardenal es una dignidad, no es un sacramento, es simplemente una dignidad que está establecida para darle este colegio, se llama el colegio cardenalicio, en una ayuda al Papa, que tiene la cabeza de toda la iglesia, es sucesor de Pedro. Nosotros los obispos somos sucesores de los apóstoles, del colegio apostólico, pero el cardenalato es un consejo de entre los obispos. El Papa elige a algunos, nos elige a algunos, para que le ayudemos en labores de la Iglesia Universal. Entonces un cardenal tiene no solamente la dignidad, sino también la responsabilidad de ser un brazo derecho en algunas de las tareas del gobierno universal de la Iglesia. Y sobre todo, a partir de ya varios siglos, pues es el colegio cardenalicio en el que se ha dejado la gran responsabilidad de elegir al sucesor de Pedro cuando fallece o renuncia el Papa a su responsabilidad. Más o menos esa es la diferencia. Es importante, son responsabilidades distintas y sobre todo la distinción entre sacramento y dignidad o llamado para un trabajo más específico de la Iglesia Universal, ya no solo de su diócesis. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tengo
como obispo? Ay, Dios mío. Eso sí que está difícil esa pregunta, porque tengo muchos recuerdos. En cada una de las diócesis he vivido verdaderamente experiencias muy fuertes y de Texcoco recuerdo las visitas pastorales a las parroquias, la multitud que me recibía en cada una de ellas, la sencillez de la gente. Cuando fui a las zonas más periféricas, como ese de toda la zona de los basureros de allá de Chimalhuacán, cerca del canal de, de drenaje, cómo encontramos a la gente dentro de esas circunstancias tan difíciles y con amor a la iglesia. Es decir, son formas muy impactantes de la experiencia de cercanía con todas las circunstancias, con todos los sectores poblacionales que tiene una diócesis. Y fue mi primera experiencia que se fue muy rápido. En 3 años me pidieron servicios de la Iglesia Latinoamericana como secretario general del Consejo Episcopal de América Latina, y eso me dio una gran visión de la riqueza de la Iglesia en el sentido espiritual y pastoral en toda América Latina y en relación con Estados Unidos y Canadá, que se lleva muy buena relación. Eso en primera instancia. Después en Tlalnepantla, ya con una experiencia de 12 años, llego y pues he hecho andar muchos más proyectos, sobre todo el que me dejó del gran consuelo es poder formar las 1500 pequeñas comunidades que se reúnen cada semana para escuchar la palabra de Dios y para ir generando esta conciencia de que somos parte de la iglesia y por tanto somos un cuerpo que camina en servicio de la sociedad. La palabra de Dios nos mueve y pues eso, haberlo dejado y todas las instancias que de ahí se derivaron, la conciencia social para trabajar en la sociedad, en los distintos sectores de liderazgo político, social, religioso, pues sí, dejé una experiencia que me dejó ya huella muy profunda en Tlalnepantla. Y aquí en México, pues me ha tocado eh, pedirle al Santo Padre, y es una gran experiencia haber logrado que la Ciudad de México, en su número tan amplio de habitantes, 9 millones, haberla achicado la arquidiócesis para poder servir mejor y tener 3 diócesis internas en los límites de la Ciudad de México, que son ahora la diócesis de Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco, acá en el sur oriente y luego allá en el norte, la de Azcapotzalco, que tienen mucha identidad, ciertas homogeneidades en su forma de ser, y dejamos la Ciudad de México, así le pareció bien al Papa y al Consejo que tiene que tomar estas decisiones, a la Asamblea de la SEM, de la Conferencia Episcopal Mexicana, les pareció bien el proyecto, dejar la zona que representa lo típico de una gran ciudad, la diversidad cultural, que es lo que está aquí en todo lo que quedó de la Arquidiócesis de México desde norte a sur, desde la Basílica de Guadalupe, que representa el centro de espiritualidad de México y América Latina, y eh, el centro Zócalo, que, que representa la antigua Ciudad de México, y luego toda esta parte de crecimiento de la Condesa, Cuauhtémoc, que donde están las expresiones culturales tan diversas y tan desafiantes para evangelizarlas. Pues eso es un poco así a grandes rasgos lo que me ha dejado la experiencia en estas 3 diócesis y desde luego mis servicios a nivel de América Latina y la vivencia también de la relación en Roma con los sínodos. Pues eso es la pregunta. Hay muchas más. Vamos a darle un poquito de lectura a las preguntas para ver. Dice, ¿cómo supo usted que quería ser sacerdote? Muy bien. Eso es muy sencillo. De niño, pues
Yo nací en una familia católica, practicante, sobre todo mi mamá y mi abuela materna, y me llevaban a la... Entonces no había misas en la tarde, era la exposición del Santísimo, y pues allí fui aprendiendo con las indicaciones que yo preguntaba y decía, allí en esa casita está Jesús, ahí tienes que hablar con Él, etcétera. Esas indicaciones tan pedagógicas y sencillas que a veces tienen las abuelas o los abuelos y los padres de madres de familia. Y entonces va surgiendo sin saberlo. Después llegó un sacerdote al colegio donde yo estaba y preguntó qué queríamos ser de grandes, y yo, entre otras cosas, apunté ser sacerdote. Entonces nos invitaron a conocer el seminario y ya fui. Además fui monaguillo, y de monaguillo uno conoce un poquito más de la liturgia, se enamora de ciertas cosas, de, de la cercanía con el Señor, con nuestro Padre, a la manera de un niño, de un adolescente. Y bueno, eso hizo sentir en mí esa inquietud que después tuve que discernirla a lo largo de la formación. Eso es la pregunta que hacía Lupita Zarzosa. Ruth nos dice, ¿de qué manera podemos ser mejores servidores y de qué manera llegar a las congregaciones religiosas e incentivar más al servicio con alegría? Aquí en la Ciudad de México hay más religiosos y religiosas que sacerdotes diocesanos, inmensamente mayores. 3 veces más los religiosos, casi un poco más de la mitad, más bien, sí. Cerca de 1000 religiosos, sacerdotes o hermanos que hacen su trabajo en los colegios, y hay de 4000 a 5000 religiosas. Entonces es una riqueza enorme. ¿Cuál ha sido el reto? Lo hace el señor obispo auxiliar Carlos Enrique Samaniego, aquí en la arquidiócesis. Está recorriendo todas las comunidades y estamos hablándoles en todas las ocasiones que necesitamos unir esfuerzos. Aisladamente nos va a ser imposible hacer nuestra misión, pero en relación, poniendo en común y fortaleciéndonos, yo creo que vamos a poder iniciar un proceso fuerte, intenso, para hacer levadura en esta gran ciudad. Ese es mi sueño, de dejar las bases de estas relaciones para aprovechar la riqueza que representan las congregaciones religiosas. ¿Cuál debe ser la prioridad del obispo al frente de una diócesis? Pues son varias, no podemos decir una sola, pero desde luego la primera son sus propios sacerdotes, porque son sus colaboradores indispensables. Entonces hay que vigilar y cuidar mucho la formación de los futuros sacerdotes y a los sacerdotes que están en ejercicio. Velar y cuidar por ellos en los distintos sentidos, como un padre con sus hijos, así tenemos que ser los obispos. Y pues también los fieles, hay que ir a las parroquias. Tenemos ya aquí diseñado pues la visita pastoral que Dios mediante iniciaremos en octubre próximo para visitar todas las parroquias. Ojalá que podamos entre los 5 obispos hacerlo pues a todas las parroquias en un año, esperamos. Ese es nuestro propósito. Tenemos aquí más preguntas. ¿Cómo se podría infundir las bendiciones, esas bendiciones en la iglesia para regresar a ser esposa y servidora desde nuestra posición de laicos? Esta es una pregunta muy oportuna. Desde el Concilio Vaticano II, estamos hablando de 1962 a 1965 que se realizó, se empezó a señalar la importancia del laicado, de todos los fieles, de poder conjugar esfuerzos, de poder entrar en una formación que después se ha venido clarificando hasta llegar en 2007 Aparecida, de que debemos formar las comunidades de vida. Hay necesidad de ayudarnos unos con otros. Un laico solo se va a desanimar rápido de su trabajo, pero un laico en comunión, y para eso después del concilio
nacieron muchos movimientos apostólicos que hoy le dan mucha vida a la Iglesia, aunque con un carisma determinado. La función de la diócesis es unir esos carismas, igual que lo que decía hace un momento sobre las congregaciones religiosas. Son una fortaleza, son una fuerza. Entonces, el laico o el fiel en general no debe permanecer en una labor individual. Nos necesitamos a la mano, o en la comunidad parroquial, o en un movimiento apostólico, o en una asociación, o también, pues, promoviendo vocaciones a la vida religiosa o a la vida diocesana. Esa es, desde mi punto de vista. Dice, ¿qué es ser presidente de los obispos? En este caso, el episcopado mexicano, que me tocó ser los 6 años, del 2006 al 2012, y después ser presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, de 2011 a 2015. ¿Qué les puedo decir de esto? Es una experiencia de mucha responsabilidad, y cuando es uno elegido, pues se siente uno muy limitado, pero el arte está en darle cauce a las iniciativas, escuchando a los obispos, qué necesidades tenemos en común y dónde nos podemos ayudar unos con otros. Lo mismo que decía hace un momento de los fieles, lo mismo se dice de los presbíteros diocesanos entre sí, formar una familia presbiteral, y lo mismo una familia episcopal. Y el presidente con sus miembros de vicepresidente, secretario general y consejo de gobierno y consejo permanente, un representante de cada área del país, formamos el consejo de presidencia, que tenemos esa responsabilidad cuando la presidimos de llevar a cabo acciones para ayudarnos los obispos entre sí a cumplir nuestra misión. Eso es lo que hace la conferencia episcopal en cada país o en cada región del mundo. Dice, otra pregunta que hace César Augusto Topete: ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que ha tenido en estos 24 años y cómo podemos apoyar con nuestro granito de arena la causa en los próximos años? Gracias por esa disposición. Desde luego eso es lo primero, disponer nuestro corazón. Y yo creo que lo que podemos hacer es, como ustedes ahorita, escuchar la voz del obispo, escuchar la voz de sus presbíteros, el párroco o el vicario parroquial o el asesor de un movimiento, tener en cuenta esa voz, que nos preocupa siempre la conducción, la formación, como decía el Papa, de acompañar, indicando caminos, de conjugar esfuerzos o de estar detrás vigilando a los más rezagados y más necesitados de auxilio, y promoviendo muchas estructuras como las hemos aquí diseñado en medio de la pandemia en la Ciudad de México y casi en todas las diócesis de México, que es lo que me consta, de servicios de caridad a los más necesitados, indigentes, enfermos, deprimidos, etc. Tenemos que tener estas estructuras que hoy conjuga muchas veces la institución que se llama Cáritas. Entonces, allí es donde podemos nosotros apoyar bastante. Dice, ¿es indispensable ser obispo para tener la dignidad de cardenal? Sí, hasta ahora es normal, no digo indispensable, es lo ordinario, aunque el Papa ha nombrado a sacerdotes, cardenales. Casi siempre los ha hecho con personajes que se distinguen por su servicio en la enseñanza, en la pedagogía, por su camino andado, el cardenal Urs von Balthasar, por ejemplo, o tantos otros que a Daniel Lu, en fin, que eran sacerdotes y fueron llamados al cardenalato. El Papa Francisco ha llamado también a algunos ya, que son solamente sacerdotes, pero normalmente somos obispos, pues debido sobre todo a que viviendo estas responsabilidades de las que he comentado, pues se tiene más experiencia para auxiliar en el gobierno universal de la Iglesia, a ayudarle al Santo Padre.
Por eso es que siempre pues escogen ya gente madura y con esta experiencia episcopal. Dice Sandra, ¿a qué santo se encomienda? ¿A qué edad sintió el llamado de Dios? Pues lo sentí como a los 9 años, así que imagínense un niño. Y segundo, pues ¿a qué santo me encomiendo? Yo tengo, desde luego, en la escuela que estuve, de espíritu salesiano, pues San Juan Bosco fue de los primeros, y también pues es San José, que pues siempre cuando está uno niño y ve el nacimiento y ve allí a María y a José, pues nos abre los ojos, ¿no? Así que San José también eh, es uno de los que normalmente también siempre invoco. Pero hay muchos otros que me llaman la atención. Rafael Quisari Valencia, de los recientes, un obispo ejemplar mexicano. O también, por ejemplo, San José Sánchez del Río, que también ha sido canonizado recientemente. Son verdaderamente santos ejemplares, que este pequeño muchacho que dio la vida en medio de la persecución religiosa, pues eh, dice uno a esa edad y tener la fortaleza de que a pesar de ser torturado y asesinado, pues no renunciar a la fe. Entonces, pero así, desde luego también está mi patrono, San Carlos Borromeo, y siempre me ha llamado desde que estudio mucho la Biblia, en mis tiempos de estudio, San Pablo, San Pedro y San Pablo, los fundadores, las columnas de la iglesia que estamos precisamente celebrando. Por eso me dio mucho gusto que cuando me llamaron a ser obispo, la solemnidad más cercana que se ofreció para mi ordenación episcopal, pues fue esta de San Pedro y San Pablo. ¿Cómo trabajar la cultura de paz en ciudades que viven con violencia cotidiana? José Roberto Martínez Zuluaga. Aquí es una pregunta muy interesante en el sentido de plantear el camino de la paz en donde se vive con injusticia y que está todos los días, como tenemos varias regiones en nuestro país. No hay otro camino que buscar las relaciones de las distintas instancias, desde los gobiernos locales, regionales, estatales o federales, y las instancias de ayuda a la sociedad para reeducarnos. Es decir, ¿por qué hay violencia? Porque no estamos educados. Entonces la educación, no solo la formal de la escuela, que nos da conocimientos, ahora ya se tienen más talleres, pero antiguamente pues era solamente memorización y aprendizaje de historia, de geografía, etcétera, matemáticas, física, química, pero era aprender ciencia. Hoy necesitamos no solamente ciencia, no hay que despreciarla, pero también necesitamos experiencia de desarrollo humano y espiritual. Y eso es muy deficiente en nuestro país. Hay mucha tradición religiosa, hay mucha religiosidad innata en el ser humano que ha sido conducida con tradiciones muy válidas dentro de la Iglesia Católica en México, pero poca formación en este ámbito del desarrollo de la espiritualidad. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte para ayudarles a escuchar la palabra de Dios, es decir, qué nos dice Dios en la Biblia y en los acontecimientos. Y a la luz de la palabra de Dios, de la Escritura, de los Evangelios particularmente, interpretar lo que Dios quiere que hagamos en los contextos de vida. Si eso lo logramos, este país volverá a ser un país socialmente civilizado, es decir, de educación con conducta social establecida, pero ahora tenemos un reto gigantesco que realizar desde las nuevas generaciones, desde los niños y jóvenes, y atenderlos, pues ampliando los servicios que podamos tener a la mano.
Es todo un reto que hay que pedirle a Dios su ayuda. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuántos obispos hay en la Ciudad de México? Pues las 3 nuevas diócesis tienen un obispo a la cabeza, son 3, y tenemos 4 obispos auxiliares, son 7, y un servidor 8. Son los que tenemos ahora. Lamentablemente falleció en la pandemia Monseñor Francisco Daniel, quien ustedes lo conocieron aquí. Estamos esperando que venga el sucesor para que completen el cuadro de la organización que he establecido en la arquidiócesis, con 5 obispos auxiliares y un servidor 6. De manera que ahorita somos 8, pero esperamos ser 9. Ya lo hablé con el Santo Padre en mayo que fui. Esperamos que llegue todo el proceso y su nombramiento. Esos son los que somos en la Ciudad de México. En todo el país somos cerca de 96 diócesis, entonces, y además hay auxiliares también en algunas ciudades, y también hay eméritos en un buen número, 30, 35. Entonces son cerca de 150 en total en conjunto en el país, por ahí andamos. ¿Hay algún proyecto para alentar a los jóvenes a trabajar por la iglesia? Sí, sí los tenemos. Tenemos particularmente la Pastoral Juvenil Vocacional que hemos reorganizado aquí en la Ciudad de México. Estamos creciendo, es una de las dimensiones en las que hemos llamado y están respondiendo varias congregaciones religiosas a sumarnos para que los jóvenes tengan un acompañamiento adecuado y puedan desarrollar una espiritualidad y que los lleve incluso a una claridad que Dios quiere en sus vidas, independientemente de las distintas vocaciones, no solo las religiosas, específicas sacerdotales o religiosas, sino también la laical, la de ser líder, la de ser comprometido en alguna área de la vida de la ciudad. Entonces, esa es como la estructura base, la de la pastoral juvenil vocacional, pero además estamos promoviendo ya aquí en la arquidiócesis y en algunas otras diócesis de México el movimiento que autorizó el Papa como escuelas ocurrentes, que es precisamente de talleres para despertar las inquietudes que trae cada persona, cada joven, y darle cauce, ayudar a que se hagan proyectos comunes. Eso y también, evidentemente, hay otras más específicas, como son la atención de grupos de adolescentes y grupos de jóvenes, ya sea en parroquias, ya sea en movimientos apostólicos, ya sea en las mismas instituciones educativas que tienen las congregaciones religiosas o privadas. También trabajamos muchas veces con los jóvenes de las escuelas públicas, evidentemente, aunque no estemos dentro de las escuelas, pero sí con los jóvenes. Eso es lo que hacemos. ¿Cuál fue la prueba de fuego que le permitió acudir al llamado de Dios? Pues la decisión de ser célibe, esa fue la prueba de fuego, porque yo quería ser padre de familia, como todo ser humano yo creo que desea ejercer la paternidad o la maternidad. Y bueno, pues estuve haciendo oración, discernimiento, un sacerdote que era el director espiritual, uno de los que me fueron acompañando, llegó un momento en que me dice, mira, la vocación al matrimonio la tiene todo ser humano, pero la vocación religiosa no. Si tienes la vocación a la inquietud religiosa, no dudes. ¿Quién te la sembró? ¿Cómo surgió en ti? Quiere decir que el Señor te llama. Entonces, ahí me clarificó totalmente, pero esa fue una prueba de fuego de varios años, discernir mi camino, si era hacia el sacerdocio, implicando el celibato como donación, como lo he tratado de vivir toda mi vida, y no solamente pues este anhelo que ciertamente todos tenemos de darnos a los demás y sobre todo pues la filiación natural es muy hermosa. Yo así lo viví con mis padres, de cuales les doy gracias a Dios y a mis hermanos, y pues pensaba en eso también, en una familia. Pero
bueno, ya el Señor me definió, me clarificó y he salido adelante. ¿Cómo se recibe el nombramiento de cardenal? Pues antiguamente decían, a mí me lo contó el cardenal Adolfo Suárez, que 3 días antes les informaba el Santo Padre que los iba a llamar. Pero el Papa Francisco, yo le pregunté que por qué no nos había dicho nada. Dice, mira, yo creo que un obispo ya está hecho para que el Papa le pida y no tenga por qué pensarlo. Entonces, él no avisa, no informa. Simplemente en la mañana te despiertan y dicen, el Papa lo nombró a cardenal. En la mañana por la diferencia aquí de horas. Allá en Roma, pues al mediodía en el Ángelus. Y así dice, Papa Francisco está convencido, dice, nadie me va a rechazar que lo nombre cardenal, porque se trata, son hombres de iglesia. Y así que no nos avisan. Es realmente una sorpresa inesperada, eh, que sí nos conmueve, pero también pues, nos compromete. Y lo hacemos con mucho gusto, yo creo. Así es mi experiencia y yo creo que así lo tratamos de hacer. ¿Cómo fue estar con su santidad el Papa Francisco? Pues esta vez estuvimos conversando de forma privada, hablándole de todas estas realidades que un poquito les he comentado de la Ciudad de México, del caminar, del país en general con la pandemia. Estaban tan preocupados pues porque no reciben muchas informaciones, al menos así de manera muy directa y personal. Y eso con varios cardenales de la Curia Vaticana, de la organización estructural que tiene el Papa, estaban muy interesados para escucharme y compartir eh, experiencias, pero el Papa se ve muy decidido, me habló de esto que ya nos hizo público, de que entremos en un proceso sinodal en todas las diócesis del mundo para que escuchemos las situaciones y necesidades que plantea las comunidades de fieles en las parroquias y de allí hagamos una buena recolección y discernimiento de esas necesidades, plantear cuáles necesitamos apoyo desde arriba y cuáles nosotros podemos replantearnos para darles cauce. Ese es el proceso sinodal que aquí en la Ciudad de México, como creo yo todos los obispos, inauguraremos, porque así nos lo ha pedido el Papa, el domingo 17 de octubre de este año, en todo el mundo. El domingo 17 de octubre abriremos en cada diócesis el proceso sinodal, de la forma que cada obispo crea conveniente hacerlo. Pero eso es... hay que agradecer, dice aquí, ¿puede un sacerdote rechazar el nombramiento de obispo? Sí, si tiene una causa que le parezca que no es conveniente que él sea obispo, sí, y hay varios que lo hacen, es decir, pues no me siento capaz, no tengo estas situaciones o estas dificultades, y puede renunciar, evidentemente sí. Al obispo sí se le pregunta. Al nombramiento de cardenal no, eso es lo que les decía. Pero para nombrar obispos no es simplemente que lo tengas que recibir a fuerza. Tienes que expresar si lo aceptas o no lo aceptas. Porque la conciencia de cada quien y la libertad para una responsabilidad de esta naturaleza están por encima de todo. La libertad de respuesta a una responsabilidad de este tamaño. ¿Qué más nos preguntan? Bueno, pues hay un montón aquí de felicitaciones de parte de ustedes. Muchísimas gracias. Yo quedo muy agradecido cuando me dicen estamos pidiendo por usted, porque nos necesitamos en la oración. Así nos pide también el Papa. Seguramente ya más de una vez lo han escuchado. Y no se les olvide pedir por mí, rueguen por mí. Sí, la oración nos fortalece mucho, mucho. Es increíble cuando entramos en comunión de oración por una causa,
por una persona, como que el Señor la atiende mejor, creo yo. Escucha, ve que están allí en unión y pues complacido. Es como, me imagino, un padre de familia que tiene y que todos sus hijos le dicen, papá o mamá, ¿por qué no hacemos esto? Mira que te vamos a ayudar y estamos dispuestos, pues, señores, aquí está preparado el terreno para corresponder. Entonces, eso es la oración y yo se los agradezco mucho a ustedes con un servidor y para todos nosotros los obispos y los sacerdotes. Nos ayuda mucho que le pidan a Dios. No, no crean que somos hombres, superhombres. Somos hombres tal cual como son ustedes, mujeres tal cual. Somos nuestra naturaleza, ser humano, y necesitamos la ayuda divina. Si confiamos en esa ayuda divina, nos va muy bien. Y para confiar, pues es también muy importante orar, meditar, escuchar la palabra. Esa es mi experiencia. Dice aquí una pregunta. ¿Hay un límite de edad para ingresar a la vida religiosa, sacerdotes, religiosas? ¿Se puede ya de grande, después de los 30, 40 años, o se debe ingresar desde muy joven? No hay una edad establecida, hay una recomendación que los jóvenes, pues es la edad propicia en general para discernir una vocación. Es por naturaleza la pregunta que tiene el adolescente es ¿qué quiero ser de grande? ¿Quién soy yo? ¿Para qué será esta vida? Todas esas preguntas que habitualmente pasan por la cabeza de un adolescente y que en la juventud pues tiene que irlas definiendo. Entonces es como la edad oportuna, y en la mayoría de los casos así sucede, para pedir el ingreso a una comunidad religiosa o para ingresar a un seminario. Pero luego hay ciertas edades límites para la formación. Es decir, por ejemplo, hay un seminario de vocaciones adultas allá en Texcoco que, que recibe a los que ya son mayores de 35 años, es el mínimo, ahí es el mínimo para poder ingresar en ese seminario y pues es más adecuada la formación al presbiterado considerando que es un adulto. Ahora, la edad, pues no hay límite, pero siempre se trata de un trabajo que es desgastante, que implica mucha pues, capacidad para el servicio. Y entonces, habitualmente, pues hay muchos seminarios o diócesis que ponen un límite, 40, 50. Eso depende de cada obispo. Cada obispo, no hay una norma general. Siempre hay que considerar cada caso en particular. Aunque no es lo ordinario, pero de manera extraordinaria. ¿Cómo sé si tengo vocación religiosa? Pues es muy sencillo. Si hay inquietud y corresponde a una manera de lo que yo conozco, si yo quiero ser sacerdote y conozco un sacerdote o varios sacerdotes y veo, pues, si me está atrayendo, quiere decir que hay una inquietud sembrada por el Señor que hay que procesar, ayudados por alguien que tenga o la experiencia o incluso la condición en la que yo quiero ser. Y lo mismo para religiosas o religiosos, no solo presbíteros diocesanos. Conociendo a alguien y si se mueve mi corazón a decir yo me gustaría ser como esta mujer que está ayudando a los migrantes, que está ayudando a la gente indigente, que está ayudando en esta obra institucional de atención a los adultos mayores, a los niños incapacitados, en fin, o a los hospitales. Me gustaría ser no solo enfermera, sino que al mismo tiempo sea religiosa para ayudarles a los que están enfermos. En fin, hay una diversidad enorme de carismas dentro de la iglesia, de congregaciones religiosas,
uno conociendo las que hay y viendo su interior y siendo acompañado para caer mejor en la cuenta de las condiciones que se necesitan para ingresar en una determinada vocación. Yo creo que esa es la manera más conveniente de discernir y ver mi decisión, que tiene que ser siempre libre, que no nadie me presione que debo hacer esto o aquello. No, que yo viendo, conociendo, escuchando, diga, quiero ser. Me parece que Dios me llama por aquí. Pues esa es la manera que yo considero más conveniente. Nos estamos acercando, lamentablemente, porque así es el tiempo, hacia el final de este diálogo que ha estado muy interesante para mí, espero que también para ustedes. Como siempre, les agradezco toda su participación y los invito a seguir pues la página de la arquidiócesis. Ahí tienen ustedes mucha información, algunas de estas mismas preguntas, ahí tienen elementos a mayor profundidad o con relación a algo más de los carismas de la vida religiosa, etcétera. Está la página desde lafe.org, que está a sus órdenes, de la Arquidiócesis de México. Está el canal de la Basílica de Guadalupe, y mañana pues tendremos la alegría de darles el sacramento del orden en el presbiterado a 5 candidatos aquí en la Arquidiócesis de México, en la Basílica de Guadalupe, a partir de las 5 de la tarde, tanto por la transmisión de la Basílica o por la transmisión desde la fe corrido. Podrán seguirla si les interesa pues vivir este momento tan especial de una ordenación de presbíteros. Y pues muchísimas gracias de nuevo a todos los que han estado aquí, a todos los que de alguna manera también conozco personalmente, que he visto varios, y también a todos aquellos que se han ido sumando a lo largo de la hora del obispo. Pues hasta la próxima. Tenemos aquí este espacio para seguir dialogando con los distintos obispos de la Arquidiócesis de México. Muchísimas gracias y les pido que, pues en ese ámbito de oración, nos despidamos recitando esa oración que nos enseñó Jesús por el Papa, por un servidor y por todos los obispos en particular, ya que esto fue el tema de esta noche. Así que les invito a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Muy buenas noches a todos.